Hola, los saluda su amigo Ramón el Pingüina. Bienvenidos a un nuevo video. Espero lo disfruten. Hola, bienvenidos al capítulo 11 donde continuaremos con el tema de las áreas. En esta ocasión veremos el área de un triángulo y de polígonos regulares de 5 o más lados. Vamos a comenzar. Primero vamos a analizar qué es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica de 3 lados y hay muchos tipos de triángulo dependiendo de las medidas de sus lados. Dos triángulos siempre van a formar un cuadrado o un rectángulo. Dependiendo del tipo de triángulo es la manera en la que podemos formar ya sea un cuadrado o un rectángulo. En esta ocasión, como podemos ver aquí, tenemos un cuadrado y si yo divido el cuadrado en dos, puedo formar dos triángulos. Vamos a ver cómo aquí se forma un triángulo. Este triángulo, por sus medidas y por su forma, se le conoce como triángulo rectángulo. Entonces, dos triángulos rectángulos siempre van a formar un cuadrado. Como podemos ver aquí, al separarlos, formamos un cuadrado. Dos triángulos rectángulos forman un cuadrado. ¿Y para qué queremos saber esto? Bueno, los triángulos, la fórmula para calcular el triángulo se parece mucho al del cuadrado que vimos en el video anterior. Vamos a revisar por qué. El algoritmo o fórmula para calcular el área de un triángulo es la siguiente. Tenemos un triángulo de ejemplo y como podemos observar, está formado por muchos cuadros pequeños. Como lo habíamos visto anteriormente, cada cuadrado pequeño mide 1 centímetro. Entonces, el algoritmo para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. Y si recordamos, para calcular el área de un cuadrado o de un rectángulo, la fórmula es base por altura. En esta ocasión, como el triángulo es la mitad de un cuadrado o de un rectángulo, dependiendo del tipo de triángulo, pues tenemos que dividir el área entre 2. Repasando qué significa cada letra, la A mayúscula es el área, la B minúscula es la base, la H es la altura y la X o la tacha representa la operación de multiplicación entre la base y la altura. Como extra, pues tenemos la división entre 2, que es únicamente dividir entre 2 el resultado de la multiplicación. Vamos a realizar este ejemplo. Tenemos este triángulo que, su base mide 5. Fijémonos cómo la fórmula nos pide la base y la altura. Entonces vamos a calcular primero la base. Y si contamos, es 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados pequeños. Por lo tanto, la base son 5 centímetros. La altura de un triángulo siempre se va a medir en la parte recta del triángulo. Es decir, en esta ocasión, que es un triángulo rectángulo, la altura se mediría del lado izquierdo. Y son 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados pequeños. Por lo tanto, la altura son 5 centímetros. Ya que tenemos los datos necesarios, vamos a aplicar la fórmula. Nuestra fórmula es área es igual a base por altura entre 2. Vamos a sustituir la base por 5 centímetros y la altura por 5 centímetros. Y al final lo tenemos que dividir entre 2. Por lo tanto, 5 por 5 es 25, entre 2 es 12.5 centímetros cuadrados. Recordando que siempre son unidades cuadradas cuando estamos hablando de área. Para poder comprobar que esta área que calculamos es correcta, lo podemos hacer también manualmente contando los cuadritos que están dentro del triángulo o los cuadros que forman el triángulo. Vamos a contarlos para poder comprobar que este resultado es correcto. Este tipo de comprobación lo podemos hacer en cualquier figura. Entonces vamos a comenzar contando todos los cuadros completos. Como podemos observar, esta fila de aquí, el cuadrado está partido a la mitad. Entonces esos
vamos a contarlos hasta el final. Vamos a empezar contando 1, 2, 3, 4 cuadrados, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadrados completos. Ahora vamos a contar las mitades. Tenemos la mitad de un cuadrado, nos da 10.5, más la mitad de otro me da 11. Más la mitad de uno, 11.5, más la mitad del otro 12. Y la última mitad la sumamos y me queda 12.5 centímetros cuadrados, que fue el mismo resultado que obtuvimos de la fórmula. Muy bien, ahora vamos a avanzar para ver los polígonos regulares. Los polígonos regulares de 5 o más lados reciben su nombre con un prefijo más la terminación ágono. Es decir, siempre van a estar nombrados por un prefijo más la palabra ágono. Por ejemplo, les pongo aquí cómo se llaman los polígonos regulares de 5 hasta 10 lados. Por ejemplo, el del 5 se llama pentágono. Vemos como el prefijo es pent y la terminación es ágono. De 6, hexágono, heptágono, octágono, nonágono y decágono. Este prefijo proviene del griego y nos ayuda a nombrar los polígonos regulares de 5 o más lados. Es decir, estos lados continúan infinitamente y podemos nombrarlos con esta misma regla. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes lo hagan ahí en casa. Por ejemplo, esta figura geométrica, ¿qué polígono regular es? Les doy 2 segunditos para responder. Muy bien. Tiene 5 lados, por lo tanto es un pentágono. La siguiente figura, ¿cuántos lados tiene? Muy bien, es un octágono porque tiene 8 lados en total. Muy bien, los polígonos regulares, al igual que los cuadrados y rectángulos, también son formados por triángulos. En este caso son triángulos equiláteros, es decir, que todos sus lados son iguales. La cantidad de lados que tenga el polígono regular va a determinar la cantidad de triángulos que forman ese polígono. Por ejemplo, tenemos un pentágono, que ahorita lo vimos. El pentágono tiene 5 lados, por lo tanto, lo va a formar 5 triángulos. Vamos a ver aquí cómo se forman. Entonces tenemos 5 triángulos que forman un pentágono. Si fuera un hexágono, entonces serían 6 triángulos. Si fuera un heptágono, 7 triángulos y así. Para pasar a calcular el área de un polígono regular de 5 o más lados, pues únicamente tenemos que observar esta figura. Podemos ver que un pentágono está formado por 5 triángulos. Entonces, si yo calculo el área de los 5 triángulos y luego la sumo esas áreas, pues me va a dar el área del pentágono. De ahí sale la fórmula para calcular el área del polígono regular, de cualquier polígono regular. Por ejemplo, tomamos un triángulo de los 5 que están contenidos en el pentágono. Y para calcular el área de este triángulo, pues ya sabemos la fórmula. La fórmula es área es igual a base por altura entre 2, que ahorita la acabamos de revisar. Esta es la altura. Bien importante que siempre tomemos en cuenta que la altura de un triángulo equilátero es desde el punto más bajo hasta el punto más alto con una línea recta. Por lo tanto, si yo calculo el área de este triángulo y lo multiplico por 5, pues me va a dar el área del pentágono. De esta manera vamos a obtener el algoritmo o fórmula del polígono regular. Vamos a ver un ejemplo. El algoritmo para el área de los polígonos regulares de 5 o más lados es el mismo. Siempre va a ser el mismo, nunca va a cambiar, y podemos calcular con la misma fórmula cualquier área de cualquier polígono regular de 5 o más lados. La fórmula es la siguiente. El área es igual al perímetro por la apotema entre 2.
Vamos a revisar qué es cada uno de estos datos. La A mayúscula es el área, la P, como comentaba, es el perímetro, la A es el apotema y la X o la tacha es la operación de multiplicación entre estos dos datos, que es el perímetro y el apotema. Vamos a revisar qué significa cada uno de ellos. Tenemos este pentágono de ejemplo para poder calcular su área y nos dan dos datos del pentágono. Primero nos dan la medida de la base del pentágono, que son 10 centímetros, y también nos dan esta medida que es desde la base hasta el centro del pentágono. A esta medida se le conoce como apotema. En este caso, pues mide 8 centímetros. Siempre el apotema va a ser la medida desde el punto más bajo hasta el centro de la figura geométrica o del polígono regular, no importa cuántos lados tenga. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Tenemos que el área es igual al perímetro por apotema entre 2. La apotema pues ya la tenemos, que es 8 centímetros. Nos falta calcular el perímetro. Para poder calcularlo, bueno, tenemos que tomar en cuenta es la medida de 10 centímetros y sumarlo. Todos los lados de un polígono regular miden exactamente lo mismo. Por lo tanto, tendría que sumar 5 veces 10 centímetros. El perímetro va a ser igual a 10 más 10 más 10 más 10 más 10, que me va a dar 50 centímetros. Ya teniendo el perímetro, pues voy a aplicar la fórmula de área es igual a perímetro por apotema entre 2, donde el perímetro son 50 centímetros, que es lo que acabo de calcular, y el apotema son 8 centímetros. Entonces multiplico 50 por 8, que me da 400, y después lo divido entre 2. El resultado es 200 centímetros cuadrados. Recordando también que aunque sean polígonos regulares, el área siempre se mide en unidades cuadradas. Eso es todo por el video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Hasta luego.